Buenos días. Hola, buenos días a todos. Eugenia, ¿estás por ahí? Vamos a ver un momentito a Eugenia que se conecte. Y mientras tanto, nada, desearos un magnífico día a todos. Soy Juan Carlos Cabero, soy el director de Agent Travel. Bienvenidos a este webinar que hemos organizado para la Oficina de Turismo de Noruega. Y os lo agradecemos muy especialmente porque sabemos que estos días estáis tremendamente liados, lo cual es una gran noticia para todos. También creo que merece mucho la pena invertir una hora y pico de vuestro tiempo en este webinar porque os va a permitir tener conocimiento para luego poder seducir a vuestros clientes con este destino tan especial. Noruega va a mostrar hoy su mejor estandarte, sus exuberantes espacios naturales, su naturaleza virgen, sus bosques, montañas, fiordos, glaciares, y va a presentar todas estas maravillas arropadas por su gran atractivo cultural, su excelente gastronomía y, sobre todo, su cara más sostenible. Es sin duda uno de los destinos más sostenibles que vais a encontrar. Y yo creo que es un banderín de enganche el de la sostenibilidad para muchos de vuestros clientes. Todo ello conforma un magnífico producto, ¿vale? La sostenibilidad además es el lacito que envuelve ese regalo tan especial que ofrece este destino. Y yo creo que vuestros clientes, muchos de vuestros clientes van a saber apreciarlo y les va a encantar este destino. Y bueno, para hablarnos de todo ello, vamos a contar con Eugenia Fierros, que es la directora de la Oficina de Turismo en España y a quien seguro muchos de vosotros ya conocéis de otras ocasiones. La duración de su intervención será de unos 40 minutos aproximadamente. Cualquier pregunta que os vaya surgiendo en la exposición de Eugenia, podéis ir escribiéndola en la pestaña preguntas de la herramienta de webinar y luego Eugenia, tras su intervención, las contestará. Tenemos también una dirección de email que es webinar@agenttravel.es, que podéis usar. Y nada, cualquier duda que os surja, a posteriori incluso de este webinar, nos podéis hacer llegar un mensajito y nosotros se lo traslademos al equipo de la Oficina de Turismo, a Eugenia. Y bueno, antes de dar paso a Eugenia, vamos a mostrar un vídeo espectacular que además es un vídeo que presenta el destino de la mano del que es sin duda uno de sus mejores embajadores, como lo es el príncipe Haakon Magnus. Nada, os dejo con el vídeo. Bueno, pues tras esta presentación tan especial, voy a dar paso ahora a Eugenia.
Hola, buenos días Juan Carlos. Muchísimas gracias por invitarnos a estar esta mañana con vosotros A y ti. muchas gracias a todos los que nos están escuchando, que es verdad, como tú dices, que es una época complicada y yo sé que está todo el mundo con muchísimo lío, que se está vendiendo mucho, lo cual es una muy buena noticia después del parón que hemos tenido tanto tiempo. Y bueno, que es bueno, que estoy encantada de estar esta mañana con vosotros. Y bueno, quiero empezar diciendo que para mí es un gran orgullo haber empezado, bueno, tener un embajador como el príncipe de Noruega, que no puede haber mejor embajador para vender el destino, la verdad. Este vídeo lo ha hecho porque este año Lonely Planet ha nombrado a Noruega como uno de los destinos más interesantes para viajar y como veis, él pone un gran enfoque en la sostenibilidad. El enfoque en sostenibilidad no es una cosa puntual, ni es un tema de moda, ni es algo que estemos haciendo ahora, sino que es algo que va en el ADN del pueblo noruego desde toda la vida, que es un pueblo que siempre ha tenido un gran respeto por la naturaleza y ahora aún más. Y bueno, y es un gran apoyo que incluso el príncipe nos apoye un poco en el esfuerzo turístico. Voy a compartir ya mi pantalla para mostraros la presentación. Y bueno, entonces, como ya habéis visto en la invitación, hoy se trata de intentar transmitiros un poco todo lo que ofrece Noruega como destino sostenible. Bueno, voy a empezar presentándome a mí misma, que mi nombre es Eugenia Fierros, algunos me conoceréis, otros no. Soy la responsable del sector turístico tanto para España como para Sudamérica. Y bueno, pues mi tarea principal es, bueno, en Innovation Norway tenemos una oficina de turismo en Madrid, que estamos junto con la oficina comercial. Nuestro objetivo es promocionar Noruega y mi principal función y la principal función de la oficina es trabajar con todos vosotros, es trabajar con el sector turístico y es daros todo el apoyo que necesitéis. ¿Qué tenemos para ayudaros? Bueno, pues por una parte tenemos un banco de imágenes, tenemos vídeos, tenemos boletines de noticias, podemos hacer presentaciones, workshops y luego tenemos una plataforma de e-learning muy interesante que luego os mandaré después, os mandaré un email con el enlace para que os podáis registrar y una página de B2B también en Visit Norway que también es muy interesante. Y luego, en cuanto a la presentación en sí, como decía Juan Carlos, mi intención es estar como una media hora, 40 minutos para no entreteneros mucho y también porque llega un momento en que las personas no tenemos capacidad tampoco o que, bueno, que nos acabamos distrayendo si se hacen las presentaciones muy largas. La he estructurado en 3 partes. La primera parte es información muy general de Noruega, que muchos de vosotros probablemente ya lo conozcáis y os aburra y digáis, wow, esto ya me lo sé, pero para muchos otros igual es información interesante. Luego voy a hablar un poco de por qué es Noruega un destino sostenible y de todo lo que hemos hecho para convertirnos en uno de los destinos líderes en cuanto a sostenibilidad en el mundo. Y si tenemos tiempo, voy a terminar dándoos unas pinceladas de lo que ofrece Noruega este verano. Eso iremos viendo cómo se desarrolla la presentación, pero yo creo que nos va a dar tiempo a todo. Entonces, bueno, para empezar un poco con la información general de Noruega, os quería empezar ubicando Noruega en el mapa. Ya veis que es el país más al norte de Europa. Los vecinos son Suecia, Finlandia y Rusia. Y como veis, tenemos ese archipiélago que sale en ese cuadradito que se llama Svalbard, que está tan al norte, que es el lugar habitado más al norte del planeta. Está a mitad de camino entre Cabo Norte y el Polo Norte, y eso también pertenece a Noruega. Luego os hablaré un poquito sobre ello. No somos de la Unión Europea, pero somos del espacio Schengen, con lo cual vuestros clientes pueden viajar simplemente con el DNI, no hace falta pasaporte. Y el país está totalmente abierto. Bueno, ya no está ni de moda hablar del COVID, pero es importante que sepáis que llevamos muchísimo tiempo abierto, que no hace falta ningún tipo de prueba, ni de test, ni hay ningún tipo de restricciones, ni nada. O sea, en Noruega desde hace tiempo no existe, entre comillas, el COVID. La moneda es la corona, que es 9 coronas, es 1 euro, pero esto también de cara al viajar y de cara a vuestros clientes da un poco lo mismo porque en Noruega se paga todo con tarjeta. O sea, yo ya cuando voy no cambio ni una corona, ni 1 euro, nada. Hasta un paquete de chicles, hasta nada. Todo lo que queráis pagar se hace con tarjeta, el cambio es bueno y yo creo que es lo más conveniente. Luego voy a empezar con algunos números. El 5, que representa el número de habitantes de Noruega, que tiene tan solo algo más de 5 millones de habitantes. Es un país muy extenso
y con muy poquitos habitantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es un país con muchísima naturaleza. Tenemos tan solo 13 habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, si lo comparáis con otros países europeos que tienen más de 200, pues os dais cuenta de lo que esto significa en cuanto a naturaleza virgen y en cuanto a espacio y en cuanto, por supuesto, a sostenibilidad. Tenemos 29.000 kilómetros de costa, esto contando pues, con los fiordos, con todo lo que es las islas y bueno, sobre todo con todo lo que es fiordos e islas, que es muchísimo, o sea, es una figura que sorprende, sobre todo cuando si pensáis que esto es más de la mitad del diámetro de la Tierra, o sea, que imaginaros la cantidad de costa que tenemos. Pero es que además de costa tenemos muchísima agua, cascadas, ríos, glaciares, o sea, yo siempre digo que Noruega es agua y luz, o sea, eso es lo que a mí es lo que más me llama la atención. Y por último, este 3680 representa el número de idiomas que tenemos 3 lenguas, el Bokmål, el Nynorsk y el Sami, que es también una lengua oficial que se habla en el norte de Noruega por la población indígena Sami, y luego tenemos nada menos que 80 dialectos. Entonces, si os dais cuenta, para una población de tan solo casi 5 millones de habitantes, el tener 80 dialectos, pues es algo que es una muestra, sobre todo es interesante para que os hagáis la idea de la variedad cultural, de la diversidad que esto significa. En cuanto a historia, es un país muy joven, la Constitución se firmó el 17 de mayo de 1814 y es un país que está muy orgulloso de sus tradiciones y de su cultura, precisamente por ser un día tan joven. Si vais a Noruega el 17 de mayo, os daréis cuenta de lo que esto significa, cómo saca todo el mundo con muchísimo orgullo la bandera, cómo se hacen desfiles y cómo realmente todo el mundo vive este día y todo el mundo lo celebra. Es una monarquía constitucional y la religión es protestante. Y un detalle interesante es que Noruega era de los países más pobres de Europa hasta que se descubrió el petróleo alrededor de los años 60-70, cuando cambió la vida de Noruega radicalmente, siendo ahora uno de los países más ricos, yo diría casi que el más rico, y donde se ha conseguido adaptar la economía del petróleo de una manera muy sostenible y de una manera bastante inteligente, de manera que beneficia a toda la población y pensando mucho en el futuro. En cuanto a viajar a Noruega, que es lo que más nos interesa, los principales aeropuertos, bueno, todas las grandes ciudades tienen aeropuertos y los aeropuertos más importantes internacionales son Oslo, Bergen, Stavanger, Ålesund, Trondheim y Tromsø. Pero luego hay aeropuertos por todo el país, como podéis ver. Hay lugares donde a lo mejor solo hay 1.000 o 2.000 habitantes, tienen su propio aeropuerto. Noruega es un país muy complicado geográficamente, o diría más que complicado, muy interesante geográficamente, pues porque hay muchas montañas, fiordos, lo mismo que estoy recalcando todo el rato, valles, parques, y esto hace pues que viajar dentro de Noruega sea un reto. Por una parte, si viajas en coche puede ser un reto porque hay muchas carreteras, muchos túneles, carreteras estrechas, curvas, pero también hace que sea un viaje extremadamente bello. Y siempre recomendamos que la gente se tome su tiempo, sobre todo si viajan por carretera, que vayan con tiempo, despacio, que cojan siempre el camino más largo, la carretera con más curvas, que vayan por las carreteras de montaña, que son maravillosas, las carreteras turísticas y bueno, eso, tomarse el tiempo y que el camino sea el viaje. Y luego también pues tenemos una red de ferries, claro, porque eso es una cosa bonita cuando viajas por Noruega en coche, pues que siempre tienes que coger ferries, entonces siempre tienes un poco la experiencia de viajar también por mar. También funciona muy bien el tren que llega hasta el Círculo Polar, en coche, y Hurtigruten, que es el barco que recorre toda la costa noruega todos los días del año, que ahora se combina con otro barco que se llama Havila y hacen unos días Hurtigruten y otros días Havila, para que tengáis un poco la información. Y como os decía antes, tenemos nada menos que 52 aeropuertos, todos ellos en funcionamiento. Y ahora voy a pasar un poco al tema del webinar, que es la sostenibilidad. Entonces, vamos a empezar por una definición de lo que es el turismo sostenible. ¿Qué es el turismo sostenible según la OMT? Es un turismo que tiene plenamente en cuenta las repercusiones actuales y futuras, económicas, sociales y medioambientales para satisfacer las necesidades de los visitantes, de la industria, del entorno y de las comunidades anfitrionas. A mí esta definición me encanta porque me parece súper completa y aquí, bueno, refleja lo más importante, que es por una parte el respeto al medio ambiente, el respeto a la cultura, pero siempre pensando en el beneficio para la población local, en el beneficio tanto en cuanto a la experiencia
turística, sino también el beneficio económico. Turismo, si no tiene un beneficio económico, no es sostenible. Y también lo importante que es la experiencia del viajero. O sea, no se trata solo de ser sostenible, sino de que todo eso sea una ventaja y un algo positivo tanto para los viajeros como para los habitantes del país. Entonces, Noruega, poco antes del COVID, nos dimos cuenta de que había un peligro de, bueno, no llegábamos a estar masificados, pero veíamos que había una posible tendencia a masificar algunos destinos, que éramos un país con un turismo muy estacional, sobre todo en verano, aunque ahora estábamos intentando, o bueno, no intentando, ya estábamos vendiendo bastante el invierno, pero todavía nos está costando mucho vender Noruega en todas las estaciones. Y nos daba miedo llegar a masificar algunos destinos, sobre todo cuando son destinos de naturaleza, en los que la masificación resulta en una experiencia muchísimo más negativa que en una ciudad, por ejemplo. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos con una estrategia, esto empezamos ya hace varios años, que era All Norway, All Year, que se trataba, simplemente son 4 palabras, pero que dicen mucho, porque se trataba de desestacionalizar y vender todo el país, porque se vendía muchísimo, a lo mejor muchísima gente iba a un lugar pequeño en los fiordos, pero hay un montón de sitios en Noruega maravillosos y que son muy interesantes para el turismo que la gente no conocía. Y desde el año 2021 lanzamos la nueva estrategia que va desde ahora hasta el 2030 y el lema, la base es Big Impact, Small Footprint. Entonces se trata de crear un gran impacto sobre la economía. La idea que tenemos es que haya un crecimiento de un 37% para el 2030, que se creen 43.000 puestos de trabajo, que haya una gran repercusión en las economías locales, que haya una gran repercusión en innovación y desarrollo del producto y que haya más colaboración, que haya comunidades atractivas, que la gente no viva, se traslade de las grandes ciudades a las comunidades, a los pueblos, a la naturaleza, a vivir, para que tengan una vida, para que esté habitado todo el país y, por supuesto, que haya un impacto muy positivo en el turista. Esto es súper importante. La sostenibilidad tiene que resultar en un impacto positivo en el turista. La idea es que su experiencia sea tan buena que no le importe pagar un poquito más, porque a veces hay que pagar un poquito más por la sostenibilidad y, sobre todo, que quiera repetir. Y Small Footprint, esto es bastante evidente, que es lo que siempre entendemos por sostenibilidad, pues que haya menos emisiones, menos contaminación, que se reduzca la huella del carbono, que el objetivo es que se reduzca de un 50% de aquí al 2030 y la reducción de la huella dejada por el transporte, que es la más importante, en un 10%, que es la más importante y es la más difícil de reducir, pero estamos trabajando muy fuerte sobre ella. De hecho, en Noruega la mayoría de los coches son ya coches eléctricos, ya prácticamente no hay coches con gasolina y en unos pocos años ya no va a haber coches de gasolina. Y la idea es también que haya menor impacto para las culturas locales, que haya un respeto por la cultura, que haya una buena convivencia entre el turista y la población local. Entonces, ¿cuáles fueron nuestras herramientas? Por una parte, los destinos sostenibles y por otra parte, una cosa que se llama Klimaskatt, que bueno, es una palabra noruega que os voy a explicar lo que significa. El Klimaskatt es como una herramienta, una plataforma que lo que hace es un balance entre las emisiones que tiene un turista o los turistas de un país y los beneficios que deja. Al final suena un poco feo decir que un turista si deja más dinero nos importa menos que contamine, pero de alguna manera es importante que si una persona se queda mucho tiempo en un destino, aunque su emisión en carbono por el viaje sea alta, pero si se queda mucho tiempo, eso de alguna manera se compensa. Entonces, al final, se compensa un poco los beneficios económicos y sociales que deja un turista con las emisiones. Entonces, bueno, toda esta herramienta lo que hace es unos cálculos y que al final va a condicionar toda nuestra manera de trabajar, nuestra manera de promocionar, los mercados en los que trabajamos y, bueno, condiciona todo lo que es el turismo de Noruega. Pero yo, la herramienta que más interesante me parece y más importante y sobre todo más interesante de cara a vosotros, a los agentes de viajes, es una herramienta que se llama Destinos Sostenibles. Noruega, bueno, ahora tenemos ya 25 porque esta presentación la hice hace unos meses y Noruega es el primer país de Europa
y de los pocos en el mundo que tienen esta etiqueta. Entonces, ¿esta etiqueta en qué consiste? Consiste en valorar, en darle una motivación a los destinos para que trabajen de cara a convertirse en destinos cada vez más sostenibles. Entonces, lo que hacemos es valorar los destinos trabajando con 5 categorías de criterios e indicadores. Por una parte, su compromiso político, que es importante, el compromiso político que tengan de cara a la sostenibilidad, cómo manejan el destino. Entonces, eso también lo valoramos. Claro, no os he contado que Innovation Norway, además de la oficina de turismo en Madrid, tenemos una enorme oficina en Noruega con oficinas por todas las regiones, que son los que trabajan con el desarrollo de producto. Esa es la ventaja que tenemos de cara a trabajar con sostenibilidad, que está todo unido en la misma cadena. También es muy importante que los destinos trabajen con la sostenibilidad en cuanto al medio ambiente y la cultura, los valores sociales y los valores y la viabilidad económica. Entonces, todos estos factores son los que hacen que valoremos y que le demos a un destino la etiqueta de destino sostenible. Entonces, ¿por qué algunos destinos en Noruega son más sostenibles que otros? Bueno, pues se trata de destinos que potencian la cultura y la gastronomía locales, destinos que reducen las emisiones gracias a una mayor eficiencia energética de transporte, destinos que tienen un mayor compromiso de cara a la sostenibilidad en el futuro y destinos que involucran mucho a la población local. Y bueno, como os decía antes, esta presentación, os tengo que reconocer que la presentación que tenía para hoy se me ha estropeado en el último momento. Entonces, esta presentación la hice hace unos meses. Ahora hay muchísimos más destinos, ahora hay 25. O sea que os podéis hacer una idea de que hay destinos sostenibles por todo el país. Y casi todos los sitios turísticos más interesantes, por ejemplo, uno es la región alrededor de Bergen. Otro destino sostenible es Geiranger, que es un destino muy interesante. Kirkenes, que es un destino muy interesante tanto en invierno como en verano, con el safari de cangrejo real. Tromsø, Vesterålen y Lofoten, que es un destino también interesante. Svalbard, que os mencionaba antes. Entonces, muchísimos destinos de los que vendéis son destinos sostenibles y de cara a la programación, de cara a cuando lo vendáis a los clientes, yo creo que es muy interesante mencionarlo, porque yo creo que cada vez las personas toman más la decisión sobre dónde viajar en cuanto a la sostenibilidad. Y ahora os voy a contar algunas propuestas concretas sostenibles. Vamos a ir más al producto porque yo creo que toda esta teoría, pienso que era interesante que lo supierais, pero realmente en vuestro día a día, pues a lo mejor os interesa un poquito menos. Pero sí os quería mostrar algunas propuestas sostenibles en Noruega, que esto sí que os puede interesar más porque es más para vuestro día a día. Una propuesta, por ejemplo, muy sostenible es la capital, o sea, Oslo. Entonces, parece mentira, Oslo no tiene todavía la etiqueta de destino sostenible, pero sí es una propuesta muy sostenible como ciudad. Es una ciudad que fue Capital Verde Europea en 2019 y es una ciudad en la que prácticamente ya no hay coches, ya no hay ruido, no hay más que vehículos eléctricos. Se están potenciando muchísimo pues las actividades pues como puede ser recorrer la ciudad en bicicleta o recorrer la ciudad con kayak, hay unas saunas flotantes, hay un montón de actividades sostenibles. Y bueno, a Oslo se puede llegar en avión, en ferry, en tren, en coche y por supuesto no hay que olvidar el Palacio Real, la fortaleza, el Parlamento, los barcos vikingos y por último el Museo Munch, que se ha inaugurado hace poco y es un edificio también sostenible. Y bueno, lo ha construido el arquitecto español Juan Herreros y es bastante interesante ver, pero es que además Oslo está en plena construcción, sostenible también, y es una ciudad que está creciendo mucho de una manera muy inteligente, de una manera además muy bonita, utilizando muchísimo lo que es la costa, disfrutando muchísimo del fiordo, y es una ciudad que vive muy entre el monte, entre el verde y entre el azul del fiordo. Os quería enseñar el Museo Munch para que os hagáis una idea, porque ha cambiado, desde que se construyó la ópera en el 2007, ha cambiado totalmente el skyline de la ciudad. Y toda esta zona que estáis viendo en este slide es totalmente nueva. Y bueno, para que os hagáis una idea, si fuisteis a Oslo hace 10 años, no reconoceríais la ciudad. Ahora es una ciudad también que se disfruta mucho, que la gente, los noruegos, disfrutan muchísimo del fiordo. Como veis, aquí se bañan en verano, aunque parezca mentira. Hay un montón de playitas urbanas, terrazas, bares, museos,
muchísima vida cultural. Es una ciudad muy interesante para recorrerla. Mira, estas playas, por ejemplo, están en mitad de la ciudad. Los fiordos, pues también tenemos experiencias muy sostenibles. Por ejemplo, ahora estas excursiones en Zodiac, que son realmente divertidas y además muy interesantes porque te permiten disfrutar muchísimo de la naturaleza de una manera muy cercana. Bueno, pues todos estos Zodiac, ahora existen Zodiacs eléctricas. Tienen la misma velocidad y son igual de divertidas que antes y la misma todo, pero simplemente la gran ventaja es que no contaminas y además prácticamente no hacen ruido. Entonces, una experiencia doblemente buena. Por ejemplo, la empresa Fjord Tours, que seguramente muchos de vosotros conocéis, que es uno de los principales proveedores de excursiones en la región de los fiordes, de excursiones y actividades y terrestre. Pues también tienen un gran enfoque en sostenibilidad. Y, por ejemplo, la excursión Norway in a Nutshell, que podéis ver aquí el tren de Flom, pues también es el tour más popular de Noruega, está disponible todo el año. El recorrido en tren, por supuesto, es totalmente sostenible. Y ahora os voy a enseñar, bueno, aquí podéis ver el vídeo donde se puede ver un poco todo el recorrido que hace el tren, que es maravilloso porque va desde la montaña en Myrdal, baja en algo más de media hora, baja casi 1000 metros hasta el nivel del mar. Bueno, no llega a ser 1000 metros, pero casi hasta el nivel del mar. Entonces va cambiando el paisaje, va cambiando la naturaleza y es una experiencia pues, realmente interesante. Esto podéis ver el tren de Flom en invierno. Y aquí podéis ver el crucero que antes se hacía entre Flom y Gudvangen, también en esta zona de Flom. Antes se hacía en un barco normal. Ahora se hace en este barco eléctrico que lo lleva la empresa Norway's Best, que es una experiencia maravillosa, pues porque vas deslizándote sobre el agua, sin ruido, sin olor. Y bueno, es muy recomendable y es una experiencia muy nueva. También os tengo que comentar que dentro de pocos años ya no va a estar permitido el tráfico de barcos normales en los fiordos, de grandes cruceros. Va a tener que ser solo barcos híbridos y en el futuro probablemente solo barcos eléctricos. Entonces, bueno, aquí podéis ver un poco todo el enfoque que tiene esta empresa en sostenibilidad, que además del tren de Flom, pues también tenemos los barcos, hay un montón de puntos de recarga para coches eléctricos en la zona de Flom, hay un autobús eléctrico en Flom, el hotel de Fredheim y Mirkedalen tienen comida local y productos locales, que también es muy importante en el tema de la sostenibilidad en la gastronomía, en los kilómetros producto cero y consumir productos locales. Y, por supuesto, hay un gran enfoque en la economía circular y en la gestión de los residuos. Y en cuanto a cultura, porque no solo es importante el medio ambiente, sino también es muy importante de cara a la sostenibilidad, nos olvidamos muchas veces de lo importante que es la cultura como un ingrediente dentro de la sostenibilidad. Y entonces, bueno, aquí podéis ver algunos ejemplos de actividades culturales en la región de los fiordos. Por ejemplo, que hay una fábrica de plata en Bergen que te permite conocer muy de cerca la población local, el pueblecito Hoholmen, que es un pueblecito pesquero en la carretera del Atlántico, o el monasterio de Selja, que es un lugar maravilloso. Y también pues conciertos, festivales, la cultura vikinga. Entonces, bueno, Noruega está dando un gran enfoque en la cultura y Turismo de Noruega también está teniendo un gran enfoque para la cultura. Y, por supuesto, no podemos dejar de mencionar la gastronomía. Es muy importante la utilización de los productos locales, de la gastronomía local y todos los restaurantes, todos los hoteles, bueno, no todos, pero muchos o casi todos, están cada vez más concienciados con dar un producto local, con hacer degustaciones pues, de sidra o de queso, ver cómo se produce. Toda la gastronomía noruega al final está basada mucho en la experiencia. O sea, no es solo ir a comer, sino saber también de dónde viene el producto, ver incluso cómo se produce y todo muy basado en productos locales, kilómetro cero. Aquí podéis ver algunos productos locales, por supuesto el salmón, que aunque es de piscifactoría, está producido de una manera totalmente sostenible. La sidra, que la sidra noruega, que se produce sobre todo en Hardanger, no es muy conocida, pero es muy rica y muy diferente a la nuestra, y hay un montón ahora de bodegas que ofrecen degustaciones de sidra, catas de sidra, junto con comida local, y es una actividad turística pues muy interesante.
Y tenemos muchos productos que han ganado premios, como puede ser el queso, como puede ser la cerveza, la ginebra, la sidra. Y bueno, esto es para que veáis un poquito lo que es la naturaleza en estado puro. Y ahora, Juan Carlos, yo creo que nos da tiempo a poner el vídeo de sostenibilidad y luego seguimos otra vez un poquito, que os voy a dar unas pinceladas sobre la oferta de Noruega para este verano. Van a ser, nada, va a ser muy cortito, pero yo creo que os puede interesar para recordar un poquito lo que ofrecemos en verano. Claro que sí, vamos a ver ese vídeo. Ay. A ver. Bueno, continuamos. Sí, muchas gracias. Continuamos con la presentación. Entonces, ahora, como os decía, nos quedan unos minutos en los que voy a aprovechar simplemente para recordaros 4 puntos o 4, muy poquitos, unos lugares, los lugares más interesantes de Noruega para que los tengáis un poco en mente para este verano. Por una parte, Stavanger. Stavanger no está todavía entre los destinos sostenibles, pero es uno de los destinos que están trabajando para ello. Y como podéis ver, bueno, en Stavanger destaca su centro de casitas de madera, tiene un montón de muchísima vida en verano y, por supuesto, destaca por ser el punto de entrada al fiordo Lysefjord, al Púlpito. Bergen está dentro de la región Sunnhordland, que sí que es destino sostenible. Es la puerta de entrada a los fiordos noruegos, es la ciudad que todo el mundo conoce dentro de los fiordos y es un lugar obligado en el primer viaje a Noruega. Aquí, bueno, merece la pena el muelle asiático, el mercado del pescado, las colinas que la rodean y, por supuesto, Flyvanen, que es el funicular que sube para tener una vista maravillosa de la ciudad. Y por último, en cuanto a ciudades de los fiordos, tenemos Alesund, o Ålesund, como dicen en Noruega, es la única ciudad de piedra de los fiordos noruegos porque se quemó a principios de siglo y la reconstruyeron en piedra siguiendo el estilo Art Nouveau alemán, que se llama Jugend.
Y es una ciudad muy interesante arquitectónicamente, una ciudad muy bonita que vive totalmente volcada en el mar, está construida en varias islas. Y merece la pena también, es la zona más bonita de fiordos entre Stavanger y Ålesund, y es donde están los principales atractivos turísticos. Hombre, también es muy bonito un poco más al sur y un poco más al norte, pero bueno, si hay que elegir, pues nos podemos quedar un poco con esta zona. Y desde Ålesund hay muchísimas actividades relacionadas con el mar. Hay una excursión a varios faros maravillosos, está la isla de Runde, que es la isla de los pájaros, actividades para ir a pescar, para ir a hacer deep sea rafting, bueno, pues muy interesante. Luego, los fiordos. ¿Cómo no me podía ir de una presentación de Noruega, aunque fuera sobre sostenibilidad, sin mencionar los fiordos? Ya sabéis que los fiordos es un antiguo glaciar que al irse retirando, pues se quedó el hueco hecho un poco en la montaña y se rellenó de agua de mar. Y bueno, hay fiordos en muy poquitos sitios del mundo. Tenemos la suerte de que tenemos en Noruega, muy cerquita de España, y que no hay que viajar mucho para verlos. Luego, una ventaja que tienen los fiordos noruegos frente a otros fiordos es que están habitados, que tienen vida local, cultura, y luego además que son muy accesibles, son muy fáciles de visitar. Y aquí os voy a contar los fiordos más conocidos, de los cuales uno es Sognefjord, que es el fiordo de los sueños, es el más largo y profundo, tiene más de 200 kilómetros de largo, se va desde Bergen, y aquí está Flåm, y todo el fiordo de Nærøyfjord y Aurland. El fiordo de Geiranger, que sí que está entre los destinos con etiquetas sostenibles, y bueno, le llaman el rey de los fiordos. Es también visita obligada, se va desde Ålesund y hay un crucero muy bonito, que dura unas 3 horas, que además puedes meter el coche en una zona del fiordo y terminar con el coche, con el ferry, en otra zona del fiordo y hacer un pequeño crucero con tu propio coche dentro del fiordo. Y alrededor de Geiranger hay un montón de atractivos turísticos, pues como la carretera de los Trolls, la de las Águilas, Dalsniva, el glaciar, está muy cerquita. Hardanger está también en la región de Sunnhordland, cerquita de Bergen, y esta región también tiene etiqueta de destino sostenible. Y es el jardín frutal de Noruega y es donde os decía que hay muchísimas excursiones para hacer, por ejemplo, catas de sidra, y le ha dado mucha importancia a la gastronomía local y a las actividades de invierno. Estamos muy cerquita aquí también de Trolltunga, que es la lengua del troll. Y Lysefjord. Lysefjord también está entre los destinos sostenibles y aquí es donde encontramos el púlpito, que yo siempre recomiendo hacerlo, subir, si hay tiempo, subir andando, que casi lo puede hacer cualquiera en una forma física media. Y también se puede visitar en un crucero y verlo desde abajo. Si se puede hacer de las dos maneras es lo ideal, pero que a vuestros clientes que no les dé miedo subir, que no se van a arrepentir, que se van a acordar siempre. Y un pequeño paso por el norte de Noruega también, para que no os olvidéis. Ya sabéis que el norte de Noruega lo comprende en 4 regiones, Nordland, Troms, Finnmark y Svalbard. Es toda la región que está por encima del círculo polar, con lo cual esto le da unas características muy interesantes. En verano tenemos el sol de medianoche, que el sol no se pone en algunas zonas y en alguna época no se pone durante las 24 horas, entonces puedes ver el sol cómo baja hasta el horizonte y vuelve a subir sin llegar a esconderse. Y en invierno tenemos la noche polar en algunos sitios, pero en la mayoría de los sitios hay luz, y también, por supuesto, las auroras boreales. Entonces, bueno, en esta zona lo que más destaca como productos turísticos, las islas Lofoten y Vesterålen, pues que son unas islas pesqueras con un paisaje espectacular, que son como montañas altísimas que caen en picado sobre el mar, y en la orilla pues tenéis estos pueblecitos de pescadores, estas carreteras espectaculares, los puertos con sus barquitos de madera, y es un lugar bastante idílico para visitar y uno de los lugares favoritos de los visitantes a Noruega. Y también Vesterålen, que es menos conocido, está un poquito más al norte, muy cerquita, se pueden recorrer las dos. Y estos son los Rorbu, que son las cabañitas de pescadores, en las que se puede dormir. Algunos paisajes de Vesterålen y de Lofoten, ahí se puede hacer también el safari de ballenas, que se hace con todo el respeto por el medio ambiente, eso por favor que quede claro. Y la región de Troms, que la ciudad de Tromsø también tiene etiqueta de destino sostenible y es cuna de exploradores. También aquí destaca la isla de Senja, los Alpes de Lyngen y por supuesto Tromsø, que ahora es más reconocido por ser la capital de las auroras boreales. Como os decía, es destino sostenible y también en verano es muy interesante pues, para recorrer todo el norte de Noruega.
Y aquí algunas fotos del norte de Noruega, que es muy distinto el norte de Noruega del sur de Noruega. Es como visitar otro país. Igual que es también como visitar otro país el invierno, como es esta foto de alta, del verano. Y, por supuesto, en el norte también tenemos la cultura Sami, que la tenemos durante todo el año. Es una cultura Sami totalmente auténtica, no es un producto turístico, es donde existe la población Sami más numerosa de Europa y donde mantiene sus tradiciones, su parlamento, su lengua y bueno, es realmente interesante conocerla y te la dan a conocer de una manera también muy, muy respetuosa con la cultura. Y por supuesto hay que llegar a Cabo Norte, en la cima del mundo. Y Svalbard, que Svalbard también es otro de los destinos sostenibles. Está a mitad de camino entre Cabo Norte y el Polo Norte y es un destino único, es un destino muy exclusivo, no es para cualquiera, es un destino donde hay más osos polares que personas. En verano solo se puede recorrer en barco porque no hay carreteras, en invierno en moto de nieve y es naturaleza ártica, intacta, realmente virgen para alguien que quiere algo totalmente fuera de lo común, el lujo de lo auténtico y de lo exclusivo. Pero es un destino con un poco de aventura, pero accesible para cualquiera. Y con esto voy a terminar, pero quiero terminar con un vídeo, que este vídeo es muy cortito, son 2 minutos, es muy inspirador, son imágenes simplemente de Noruega con una música, os invito a que os quedéis, sé que me he alargado un poquito más de lo que había prometido, pero yo creo que os va a merecer la pena ver el vídeo y quedaros con nosotros hasta el final. Y si tenéis alguna pregunta, como decía Juan Carlos, pues la podéis escribir en el chat, que os la responderé después del vídeo, o si no me podéis escribir a mi correo. Yo os mandaré un correo después a todos los que habéis participado, dándos el enlace al e-learning y a la newsletter y también para que tengáis mi contacto. Y por si no hay preguntas luego, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención. Pero bueno, luego después del vídeo vuelvo otro ratito a despedirme. Gracias, Juan Carlos. ¿Podrías poner el vídeo de Iconic Norway? Claro que sí, vamos a verlo. Gracias. Bueno, yo ya por mi parte ya he terminado. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Muchísimas gracias a todos vosotros por estar con nosotros en esta mañana, este comienzo del día con Noruega. Y aprovecho para desearos un gran verano con muchas ventas, pero también con tiempo para disfrutar. Y nada, si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Aquí han ido surgiendo preguntas, además, por lo que estoy viendo, muy, muy interesantes. Raquel, por ejemplo, pregunta: hola, ¿tenéis productos para ver las auroras o podemos ver algo en la página?
Perdona, no te he oído. ¿Cuándo tenemos, si tenemos productos? Sí, ¿qué producto hay para ver auroras y que si pueden ver, si se pueden ver en vuestra página web, entiendo? Sí, Que hay un además de sitio hecho, donde ver este Eh, producto. no he querido incidir en el invierno porque no había mucho tiempo, pero es verdad que ya se está reservando el invierno. O sea, aunque ahora estemos muy orientados en el verano y que el cliente este año parece que está muy de última hora y muy reservando al final, es verdad que ya se está pidiendo el invierno y ya se está reservando el invierno. Entonces, auroras boreales se pueden ver en todo el norte de Noruega. Sobre todo, la ciudad que más se ha especializado en las auroras es Tromsø. Entonces, ellos tienen muy buenas empresas de actividades, tienen una infraestructura de excursiones muy buena para ver las auroras y te garantizan, muchas empresas te garantizan que vas a ver las auroras, o sea que si no es un día es otro, porque lo que hacen es que hay un sistema, o sea, tienen unos sistemas para averiguar dónde va a haber auroras cada día y te llevan a verlas, aunque tengas que hacer 1 hora en coche, incluso 2, vamos, a veces, pero te garantizan que las veas. En nuestra página web se pueden ver y yo creo que hay algunos tour operadores que ya lo tienen publicado. No puedo dar nombres ahora, pero vamos, que yo diría que casi todos los tour operadores que trabajen con Noruega ya pueden vender productos relacionados con las auroras. También se pueden ver en otros sitios, como puede ser en Lofoten, en Vesterålen, en Laponia, Noruega, no solo en Tromsø. Y también una cosa quería mencionar, que también se pueden ver las auroras boreales en otoño. Entonces, por ejemplo, que para nosotros es el verano. Entonces, si tenéis clientes, por ejemplo, en finales de agosto, principios de septiembre, en el norte de Noruega, tienen todavía luz del día, por supuesto, y por la tarde-noche pueden ver auroras. En otoño se ven bastantes. Y bueno, puede ser interesante. Aparte que en el norte de Noruega, a partir de mediados de septiembre, empiezan a cambiar los colores de los árboles y se pone súper bonito. O sea que también es recomendable. Muy bien. Águeda pregunta bueno, que está muy interesada en el destino porque seguramente tendrá un grupo en septiembre para mandar allí. Águeda, vamos a colgar el vídeo en YouTube y si nos mandas un email a webinar@agenttravel.es, te haremos llegar el vídeo para que lo puedas visionar a Águeda y a cualquier otra persona que Claro que sí. lo quiera revisionar después. Mándanos un Sí, email y os lo mandamos encantados. Y sí, también, también os mandaré el acceso al banco de fotos. Y desde ahí os podéis descargar fotos si queréis pues publicarlas en vuestras redes sociales, pues porque además son fotos que realmente llaman la atención, que os van a servir para promocionar vuestro producto, para promocionar vuestra agencia y las podéis utilizar libremente simplemente poniendo el nombre del fotógrafo. bueno, nada más yo he visto algunas y son realmente inspiradoras, o sea, dan unas Sí, ganas de viajar llama terrible. muchísimo la atención en redes sociales. Sí, sí, son muy buenas. Dice Mónica que en junio acompañará a un grupo a Noruega y tiene algunas dudas. ¿Dónde me puedo dirigir para hacer la consulta? Para hacer una consulta, Sí, pues a yo creo mí. que te contacta a ti directamente, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Has proporcionado tu contacto, Eugenio? Eh, no, porque el último slide no lo he puesto, pero bueno, tengo mi email, es un poco largo, pero yo creo que mandaré un email a todos los participantes con mis datos. Vale, vale, perfecto, Luego en mejor la sí, página web también aparece. así lo tiene todo el mundo. Puntualiza Rafael, comentar solo que para ir a Svalbard hay que llevar pasaporte sí o sí. Es zona no Schengen. Svalbard, pues mira, ahí me ha pillado Rafael, que a lo mejor no me acuerdo ahora mismo, la verdad, yo he estado. Puede ser que sí que haya que llevar pasaporte a Svalbard, pero el resto de Noruega no. Pero no estoy segura. Pero vamos, si lo dice Rafael y lo dice tan seguro, seguro que tiene razón. Sí, sí, Gracias, Rafael. Rafael lo está confirmando ahora mismo. Así que nada, anotado queda Muchas gracias, que Rafael, para que ir a la verdad es que ahora esa... mismo no me acordaba. Me has pillado. Vale, vale, vale. Es que apunta Rafael que ha estado operando cruceros allí este invierno. O sea que Ah, lo sabe. lo Pues nada, muchas conoces, gracias, Rafael, creo que lo conoces por la mejor que ayuda yo. y por la puntualización. Y Isabel dice que, bueno, que para moverse por el país a los puntos más bonitos, ¿qué opciones de alquiler de coches o transporte o visitas guiadas hay disponibles? Es que no te digo bien Ah, que sí, te lo repito. Preguntaba que para poder moverse para el país, ¿qué opciones hay?
¿Cuál es lo más recomendable? Vale. Seguramente a lo mejor un turismo de pareja o de familia, ¿no? Que será lo más Vale, habitual. he mencionado un poquito al principio, bueno, por supuesto está el barco Urtigruten que recorre toda la costa, luego hay circuitos, hay bastantes turoperadores que ofrecen circuitos y luego también una opción muy interesante, depende, la manera de viajar es tan personal que yo no recomiendo, hay gente que es muy de circuito, gente que es muy de crucero, pero yo creo que es muy interesante, Noruega es un destino especialmente interesante para recorrerlo por carretera, yo diría, o sea, hacer un fly and drive, yo creo que es una manera muy interesante porque, o incluso en autobús, porque claro, vas por carretera, con lo cual muchas veces ves el fiordo desde arriba, que es espectacular, tienes la opción de recorrer las carreteras turísticas que son espectaculares y luego siempre vas a coger barco, con lo cual siempre vas a tener, porque hay muchísimos ferries, siempre hay que cruzar los fiordos en ferry, metes el coche, tú sales a cubierta y tienes un poco la sensación de navegar. Entonces, cualquier manera es buena. También el tren de Bergen a Oslo, que es uno de los trenes más bonitos del mundo. Rutas en bicicleta hay maravillosas para diferentes dificultades. Tenemos para hacerlo andando el camino de San Olaf, que es un camino de peregrinación. Pero bueno, yo diría la mayoría de la gente va a hacer o en barco, que es muy interesante, por supuesto, con Urtigruten, o fly and drive o circuitos en autobús. Muy bien. Yo he hecho bicicleta y yo como aficionado al mountain bike me encantaría recorrer aquellos parajes. Hay unas rutas maravillosas para bici de montaña y luego además hay empresas que lo que hacen que te llevan, bueno, igual que aquí, que te llevan el equipaje y vas durmiendo en diferentes sitios cada día y hay unas rutas muy bonitas, muy bonitas. Y no todas son, hombre, hay algunas de montaña, pero hay muchas que van por la orilla del fiordo que no tienes tampoco mucha dificultad. Muy bien. Pregunta Eva, ¿cuántos días recomiendas para un viaje en familia y ver naturaleza? Yo recomiendo como poco una semana, la verdad, porque como todo, ¿no? Pues puedes ir a Oslo y estar un fin de semana largo y está bien, pero para que te dé tiempo a hacer un poquito de senderismo, a hacer alguna actividad, a no ir corriendo, como poco a poco una semana. Muy bien. Pregunta Pilar si hay algún tipo de restaurante u hotel que aúne lo más interesante de la gastronomía y de la naturaleza. Si conoces alguno así que sea particularmente interesante. Bueno, es que hay tantos, pero yo recomendaría sobre todo lo que decía antes, pues experiencias como ir a hacer una cata de sidra en la zona de Hardanger o cerca de Oslo también hay muchísimas granjas donde puedes comer y comerte el producto local que te lo prepara, que te lo acaba de preparar casi el granjero y restaurantes. Uy, ahora mismo hay uno en Bergen maravilloso que se llama Cornelius, que está ahí en el fiordo, con una vista que solo te dan productos del mar. Bueno, sí, restaurantes, quiero recomendar, ¿cómo no voy a hablar del restaurante Ander? Que es un restaurante que lo ha construido un estudio de arquitectos muy famoso en Noruega, que se llama Snøhetta, y es un restaurante que es como, si lo ves desde fuera, es como un bloque de granito, igual lo has visto tú, Juan Carlos, un bloque de granito que cae así hacia el mar, y entonces debajo tiene cristal así, toda la pared es un cristal con la profundidad, o sea, está bastante profundo y tienes el cristal con todos los peces, mientras tú estás comiendo, estás viendo los peces pues paseando, comiendo, maravilloso, aparte que el restaurante en sí es un restaurante pues gourmet, súper bueno, muy especial, con un chef muy bueno, pero es que además la experiencia es única. Bueno, la verdad es que tal y como lo describes, tiene que ser una auténtica maravilla. Sí, Una experiencia, como tú dices, única además. desde luego. Bueno, no están entrando más preguntas. No sé si los agentes que nos están viendo tienen alguna más. Este es el momento para reflejarla, para que Eugenia la pueda contestar. Y si no, bueno, en cualquier caso, como os he comentado antes, nos podéis enviar un email a posteriori si os surge cualquier duda o cuestión. Y nosotros estaremos encantados de hacérselo llegar a Eugenia. De todas maneras, Eugenio va a facilitar también material, con lo cual vais a poder contactar con ella directamente si os parece bien. Sí. Y no sé, Eugenia, ¿se nos ha olvidado contar algo? Pues muchas cosas, pero lo dejamos para otra vez. Lo dejamos para la próxima. Para el próximo webinar con vosotros. Muchas Muy gracias por darnos esta oportunidad de hablar a las agencias de viajes y a vosotros y gracias a todos por escucharnos. Pues lo mismo digo, muchísimas gracias a todos por habernos acompañado hoy. Os deseo unas magníficas ventas para este verano, que seguro que las vais a tener.
Y nada, repito una vez más el email por si nos queréis enviar cualquier pregunta, nos queréis pedir el vídeo, cualquier cosa es webinar@agenttravel.es. Y nada, por mi parte nada más. Muchas gracias, Eugenia, por confiar en nosotros. Muchas gracias a la gente de viajes una vez más y nos vemos en la próxima. Chao. Muchas gracias. Adiós.